Un buen programa de mantenimiento usualmente mantendrá motores funcionando por largo tiempo con un mínimo de dificultades, pero eventualmente, como cualquier otra pieza de maquinaria, un motor o su carga tendrán problemas. Y cuando eso sucede, usted debe estar preparado. Cambiar partes al azar o adivinar aquello que puede estar mal no es un buen método para poner a funcionar una máquina rápidamente. La investigación de averías es una ciencia. Para investigar efectivamente, primero que todo tiene que saber cómo debiera trabajar un motor. Por ejemplo, qué cantidad de corriente debe consumir y cómo darle arranque. Ayuda mucho conocer la historia del equipo y si ha fallado con frecuencia. Entonces, para localizar el problema debe seguir un procedimiento lógico, paso a paso. Investigue los síntomas. Basado en lo que descubre, analice el problema y haga una lista de las causas probables. Luego, haga pruebas sistemáticas para eliminar las posibilidades hasta que encuentre el problema. Como veremos, investigar, enumerar causas probables y hacer pruebas puede necesitar hacerse repetidas veces para ir eliminando las posibilidades. Por último, recuerde que una buena investigación no termina cuando haya averiguado el origen del problema y logrado que el equipo funcione de nuevo. Procure determinar por qué ocurrió el problema en primer lugar. ¿Podría un procedimiento de mantenimiento o una modificación del equipo evitar que ocurra el problema? Usted debiera hacer lo que pueda para que el problema no vuelva a suceder. Ahora veamos cómo este método se aplica a la investigación de averías. Usualmente cuando le piden que trabaje en un motor es porque el motor no funciona por alguna razón. Es bastante obvio que no debe haber energía fluyendo en el motor. Y cualquiera que tenga experiencia con motores debe saber que las probabilidades son que se ha disparado un disyuntor de sobrecarga, ha explotado un fusible principal, ha disparado un interruptor de circuito o el contactor no está haciendo contacto. También es posible que haya algún circuito abierto en el motor o en sus líneas de entrada. Supongamos que el problema es un circuito abierto en el motor. En otras palabras, los devanados del motor se han quemado. Ahora, normalmente esto no es muy probable, así que un investigador experimentado no empezaría por revisar los devanados del motor. ¿Qué haría usted? Bueno, aunque se haya dado cuenta o no, al enumerar las causas, usted ya ha comenzado un buen trabajo de investigación. El paso siguiente ahora es eliminar esas posibilidades sistemáticamente, comenzando por la más probable. Fíjese que primero usted está observando a la máquina como un sistema de componentes, uno de los cuales es el motor. Su lista de causas divide la máquina en sus partes básicas. Mientras elimina cada causa probable, está también eliminando partes del sistema. Ahora bien, la causa más probable para que un motor no funcione es una sobrecarga disparada. Revisar eso es fácil. Examine la posición del disyuntor. En este caso, por supuesto, encuentra que el disyuntor no se ha disparado. Las sobrecargas se disparan cuando el motor consume demasiada corriente por demasiado tiempo, no cuando hay un circuito abierto y el motor no está consumiendo corriente. Ahora, ¿cuál es la siguiente causa más común? Probablemente un interruptor de circuito o un fusible explotado. Para eliminar esta, tome una lectura de voltaje para saber si la energía le está llegando al contactor. Con un abierto en el motor encontrará voltaje normal. Esto elimina los fusibles principales o interruptores del circuito y todo lo demás que trae energía al arrancador. Próximo, intente eliminar el contactor y el circuito de control. Vea si el contactor hace contacto cuando se presiona el botón de arranque. En este caso lo hace. Pero supongamos que el problema no era un abierto en el motor. Suponga que el contactor no hizo contacto. ¿Cómo seguiría usted investigando el sistema? Bueno, las causas probables por las que un contactor no hace contacto son o un problema en el circuito de control o una bobina dañada en el contactor. Para eliminar una u otra causa, tome una lectura de prueba en la bobina del contactor. Voltaje normal de control elimina el circuito de control. Ya que voltaje le está llegando a la bobina, esta debe estar mala. Si no hay voltaje, revise el fusible del circuito de control. Si este está bien, el suministro del circuito de control o algún interruptor sensor o relé está malo y debe revisar el esquema del sistema y seguir la pista. Aun si encuentra que el contactor está haciendo contacto, debe verificar que éste está haciendo su trabajo.
Chequee el voltaje entre el contactor y el motor cuando el botón de arranque se empuja. Si encuentra voltaje normal, ha eliminado todo el sistema excepto el motor y las líneas de entrada. Ahora tiene que subdividir la parte restante del sistema y probar a ver si el abierto es en el motor o en las líneas. Primero aísle el sistema de su fuente de energía y mida la resistencia entre las líneas. Una lectura alta o infinita confirma que hay un abierto en el motor o en una de sus líneas de entrada. Luego tome una lectura en la caja de empalmes y compárela con la lectura de los terminales del contactor. Si la lectura es mucho más baja, sabrá que el problema está en las líneas. Pero si encuentra la misma lectura alta, sabrá que el abierto está en el motor y tendrá que repararlo o reemplazarlo. Este método de investigación le ha guiado rápida y directamente a la causa real del problema con unas sencillas pruebas para eliminar las causas probables. Ahora no olvide que una buena investigación también incluye determinar la raíz de la causa. Antes de conectar un motor nuevo, usted debe determinar por qué se dañó el anterior. Revise la posición de los disyuntores de sobrecarga. Estos están supuestos a evitar que el motor se queme. Asegúrese que nadie los ha manipulado y que están debidamente calibrados para proteger el nuevo motor. ¿Estaba muy sucio el motor viejo o funcionaba en un ambiente muy caliente? Hable con el operario o busque los récords de funcionamiento del motor para ver si existe en la historia disparos de las sobrecargas o fallas de otra clase. Debe asegurarse también de que el operario entienda las limitaciones del motor y que no lo sobrecargue de ninguna manera o le dé arranque y retroceso de seguido. Supongamos ahora que el problema no era un abierto en el motor sino un corto a tierra. El método de investigación, ¿cómo se lo indicaría? De nuevo, el síntoma básico es el mismo. El motor no funciona y sus causas probables y pruebas serán las mismas. Comience otra vez por revisar las sobrecargas. Es probable que no se han disparado, porque su función no es la de proteger al motor contra esta clase de fallas. De nuevo, pruebe el voltaje en el lado de entrada del contactor. En esta ocasión, sin embargo, no encontrará voltaje, y esto indica un problema en alguna parte del suministro de energía. Ahora, ¿cuáles son las causas probables? No es probable, pero sí es posible, que no haya voltaje en la línea de entrada al panel principal. También es posible que haya un abierto en las líneas al arrancador. Pero la posibilidad más certera es un fusible principal explotado o un interruptor de circuito disparado. Revise el panel principal o la caja de interruptores. Si encuentra un fusible explotado o un interruptor disparado, podría ser algo de rara ocurrencia, como la caída de un rayo sobre la línea. Pero es más probable que haya un corto en alguna parte del sistema. Es peligroso solo reconectar el interruptor o reemplazar el fusible y volver a conectar la energía. Si hay un corto en el sistema, los interruptores pueden explotar. Así que primero revise el voltaje para cerciorarse que el interruptor está de veras disparado. Entonces tome una lectura de la resistencia en las líneas de salida de la caja principal. Si la resistencia es alta o infinita, y será en el caso que nos ocupa, usted puede reemplazar el fusible o reconectar el interruptor. Tenga cuidado aquí. Aunque esté muy seguro de que no está conectando energía a una línea en corto, párese a un lado y aparte la vista. Si el fusible o el interruptor se sostienen, puede eliminar las líneas que le llegan al arrancador y al lado de entrada del arrancador. Ahora trate de arrancar el motor. El fusible explota o el interruptor se dispara de inmediato. Esto le indica que el corto se halla seguramente en el motor o en las líneas, en el lado del motor del contactor. Cierre el sistema de su fuente de energía y tome lecturas de resistencia en la caja de empalmes para aislar el corto. Ahora, un corto a tierra se descubrirá en una lectura de resistencia en el motor, pero un corto entre los devanados puede que no, ya que la resistencia de un motor es normalmente muy baja. Si no puede identificar el corto en el motor, trate de descartar las líneas. Revise su resistencia a tierra y a cada una de las otras. Lecturas infinitas las van eliminando. Nuevamente, el método de investigación lo ha dirigido rápida y directamente al problema. Bueno, supongamos ahora que encontró la situación más común, una sobrecarga disparada.
La causa más probable es que el motor, por alguna razón, estaba consumiendo demasiada corriente. La otra posibilidad es que el disyuntor de sobrecarga mismo esté defectuoso. Para eliminar una u otra, tendrá que intentar arrancar el motor. Al iniciarlo, tendrá una buena oportunidad de investigar los síntomas más a fondo, analizarlos y tal vez ahorrarse tiempo y problemas. Asegúrese que la máquina esté apagada y reconecte el disyuntor de sobrecarga. Entonces, una vez sabe que es seguro iniciar la máquina, trate de arrancarla y esté listo para observarla detenidamente. Encontrará que sucede una de dos cosas: o el motor arranca o el eje no gira en absoluto. En cualquier caso, puede analizar la situación y eliminar algunas posibilidades dependiendo del tipo de motor. Supongamos que el motor arranca. Si es un motor monofásico de capacitor de arranque, usted sabe que el devanado de arranque, el interruptor centrífugo y el capacitor probablemente están bien si el motor alcanza velocidad normal. También puede descartar los circuitos de excitación del rotor de un motor sincrónico si el motor consigue velocidad sincrónica. Por el contrario, si no consigue velocidad sincrónica, sospeche del circuito de excitación del rotor. Si es un motor trifásico, usted sabe que cada una de las tres fases tienen algún voltaje y cualquier fusible en las líneas está en buen estado. Sabrá que los devanados del motor no están abiertos o quemados si el motor, del tipo que sea, parece funcionar normalmente. Es posible, en este caso, que no haya un problema del todo. Quizás hubo una condición aislada que causó que el motor consumiera demasiada corriente. Pero si el motor ha estado disparando su sobrecarga frecuentemente, necesitará seguir investigando. Vigile el motor hasta que la sobrecarga vuelva a disparar. Si escucha que la carga del motor repentinamente aumenta justo antes de que se dispare, muy seguramente ha eliminado el disyuntor de sobrecarga en sí. Ella está disparando porque algo en la carga está sobrecargando al motor. Usted necesitará revisar el equipo manejado por el motor para descubrir qué lo está causando. Si la sobrecarga, no obstante, se dispara mientras el motor parece funcionar normalmente, la causa podría aún ser que el motor esté consumiendo demasiada corriente o un disyuntor de sobrecarga defectuoso. La prueba para descartar una u otra de estas es medir la corriente al motor. Ahora, la mayoría de las sobrecargas se fijan para disparar cuando el consumo de corriente es del 10 al 15% por encima de la corriente especificada en la placa. Si encuentra que la sobrecarga está disparando cuando su consumo está por debajo de ese nivel, ha eliminado el motor, la carga y todo el resto del sistema, excepto el disyuntor de sobrecarga en sí. Los disyuntores de sobrecarga se disparan cuando la corriente del motor los calienta demasiado. Si la corriente del motor no es muy alta, otra cosa los está calentando. Podría ser que la temperatura ambiente dentro de la caja de controles está muy alta, o que suciedad está impidiendo el flujo libre de aire dentro de la caja. También podría ser que un terminal o conexión en, o sobre, o cerca de la sobrecarga está suelto o corroído y se calienta cuando corriente fluye por él. Aún otra posibilidad es que los contactos del disyuntor están sucios, picados o corroídos. Estos aumentan la resistencia, lo cual produce calor y causa que se dispare. Ahora, si la sobrecarga está disparando porque el motor está consumiendo demasiada corriente, usted puede descartar el disyuntor de sobrecarga. Él está cumpliendo su función. Ahora tiene que descubrir por qué la corriente del motor es demasiado alta. El voltaje del motor puede ser bajo o alto. Puede haber también un corto parcial en un devanado del motor, lo suficiente para aumentar la corriente en el motor, pero no tanto como para impedir que el motor arranque. O algo puede estar arrastrando, ya sea en el motor o en la carga. Cojinetes desgastados o secos, partes dobladas o que rozan, herramientas cortantes sin filo, o una carga demasiado pesada para el equipo, todas aumentarán la corriente del motor. De estas causas probables, la más fácil de probar es un voltaje incorrecto. Ambos, el voltaje alto y bajo, pueden aumentar la corriente del motor. Para que el motor funcione normalmente, el voltaje debe estar dentro del 10% del voltaje indicado en la placa. Medir el voltaje al motor en el contactor es adecuado en la mayoría de los casos, aunque no detectará una caída de voltaje debido a la alta resistencia en las líneas al motor. Si medir el voltaje en la caja de empalmes no es seguro, usted puede eliminar un problema en las líneas midiendo la resistencia de línea a línea en el contactor y en la caja de empalmes.
Si las lecturas difieren, existe un problema en las líneas. En un suministro trifásico, los tres voltajes línea a línea deben ser iguales. Los voltajes línea a tierra, sin embargo, pueden no ser iguales dependiendo del tipo de suministro trifásico. Asegúrese de conocer que debieran ser sus lecturas. Muchos motores están controlados por arrancadores que están supuestos a suministrar voltaje que incrementa gradualmente o por etapas cuando el motor acelera. Determine si el arrancador suministra el voltaje pleno al motor cuando debiera. Si no es así, el motor podría consumir demasiada corriente y disparar su sobrecarga. Si los voltajes al motor están bien, usted ha descartado el suministro de voltaje como una causa probable. Ahora necesita hacer pruebas para eliminar el motor o la carga. Las pruebas dependen del tipo de motor. Si está investigando un motor trifásico, puede que ya tenga una pieza importante de evidencia. Cuando revisó el consumo de corriente del motor, ¿encontró la corriente exactamente igual en las tres líneas? En un motor trifásico, corriente alta en una sola fase indica un devanado malo. Corriente alta en las tres fases indica un problema en la carga. En un motor AC monofásico o en un motor DC, lo único que usted puede hacer en la mayoría de los casos es revisar el motor para cortos a tierra. Cortos en los devanados, como dijimos, probablemente no se detectarán. Si ninguna de sus pruebas eléctricas indica algo erróneo en el motor, es probable que exista un problema mecánico en el motor o en la carga. Revise los cojinetes o cualquier otra fuente posible de alta fricción. Sospeche de cualquier cambio o ajuste hecho recientemente en la carga. Recuerde que cambiar un control de flujo o una válvula de alivio de presión afectará a un motor que maneja una bomba. Cualquier cambio en el engranaje de una máquina cambiará la carga del motor. Y los ventiladores centrífugos pueden sobrecargar sus motores si ciertos ductos o filtros son retirados o compuertas son cambiadas de posición. Ahora, en el caso en que el eje no gira en absoluto y el disyuntor de sobrecarga se dispara rápidamente, puede presumir que las sobrecargas mismas están bien. De nuevo, hay varias causas probables. Una causa probable obvia es que el eje está bloqueado mecánicamente. La prueba es fácil. ¿Gira el eje? Si no gira, subdivida la causa probable. La obstrucción está o en el motor o en la carga. Desacóplelos y trate de girar el motor y la carga individualmente para ver cuál está bloqueado. Si no existe atascamiento y el eje acoplado gira, la causa del problema puede variar dependiendo del tipo de motor. Un motor monofásico que no arranca puede tener un problema en el circuito de arranque. El devanado de arranque puede estar quemado o el interruptor centrífugo puede no estar cerrado. Un capacitor puede estar en corto o abierto. Lecturas de resistencia identificarán con precisión el problema. Un motor trifásico de inducción o sincrónico que no arranca del todo puede tener una bobina quemada. O puede que el voltaje de una fase es cero. La revisión del voltaje y la resistencia eliminará una u otra posibilidad. Esté seguro de que conoce cómo está conectado internamente el motor. Un devanado abierto puede no detectarse en un motor delta. Un motor DC en derivación con un abierto en el circuito de campo probablemente no arrancará con carga. Bueno, hemos visto cómo usar el método de investigación para hallar con precisión la causa de un problema en un motor. Pero como hemos dicho, el proceso de investigación no se ha terminado hasta que no se haya determinado qué produjo la causa. Algunos principios generales del por qué fallan los motores pueden ser de ayuda antes de que concluyamos. La mayoría de los problemas de motores están asociados en una u otra forma con el calor. La regla general es que la vida de un motor es reducida a la mitad por un aumento en la temperatura de operación de 10 grados sobre la temperatura especificada de su aislamiento. Alta temperatura causa fallas del aislamiento y cortos entre las vueltas del devanado o entre un devanado y tierra. La corriente en estos cortos produce más calor, lo que acelera el deterioro del aislamiento en un proceso incontrolable que finalmente quema el motor. En la mayoría de casos, alta temperatura en el motor es el resultado de corriente alta, y como hemos visto, corriente alta en un motor puede ser causada por muchos factores. Problemas mecánicos en el motor o la carga que le obligan a producir demasiada torsión, bajo o alto voltaje de suministro,
cero voltaje de fase o pérdida de corriente por pequeños cortos. Los disyuntores de sobrecarga están supuestos a proteger el motor de recalentamiento causado por corriente alta, pero algunas veces no responden lo suficientemente rápido. En algunos equipos, relés de bajo voltaje y pérdida de fase también trabajan para proteger al motor de daños. Pero ninguna clase de equipos de protección puede prevenir averías al motor en todas las situaciones. Si la suciedad evita pérdida de calor, por ejemplo, un motor puede recalentarse sin que su disyuntor de sobrecarga se dispare. Lo que sea que usted decida es la raíz de la causa, tome los pasos para corregirla. Tal vez la lubricación u otros programas de mantenimiento necesitan modificarse. Posiblemente alteraciones al equipo o reajustes sobrecargaron el motor. El motor puede no haber sido el debido para el trabajo inicialmente. Averiguar la raíz de la causa puede ahorrarle gran cantidad de problemas en el futuro.